Bienvenida profesora, bienvenidos compañeros. En esta oportunidad, nuestro grupo hablará sobre los nervios craneales. Hay un total de 12 pares de nervios, los llamados pares craneales, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hasta diversos puntos de la cabeza, el cuello y el tronco. Algunos de estos nervios están relacionados con las funciones sensoriales, quiere decir con los sentidos, tales como la vista, el oído y el gusto, mientras que otros tienen como función el control de los músculos de la cara o la regulación de ciertas glándulas. La parte de color azul es el lóbulo frontal. La parte de color anaranjada es la corteza premotora, la celeste es la corteza motora, el rojo es el lóbulo temporal, el amarillo es el lóbulo parietal y el verde es el lóbulo occipital. El par craneal 1 y 2 se localizan por encima del tronco del encéfalo, que sería por aquí. Y los pares 3 y 4 se localizan por encima del tronco encefálico en el mesencéfalo. El par craneal 5, 6, 7 y 8 se localizan en el puente de Barolio, es decir, en el puente troncoencefálico. Y en el bulbo raquídeo, es decir, la parte más baja del tronco encefálico, se ubican los pares craneales 9, 10, 11 y 12, que se localizaría más o menos por aquí. Localización de los pares craneales. Primer par craneal, el par craneal olfatorio. Este se origina en la mucosa olfatoria en la parte superior de la cavidad nasal. Es decir, la primera neurona de este par nace en la mucosa hasta llegar al surco olfatorio. Segundo par craneal, el par craneal óptico. Los axones que componen este nervio se originan en la capa ganglionar de la retina. Quiasma óptico. Se ubica junto a la unión del piso y la pared anterior del tercer ventrículo. Tercer par craneal, oculomotor. Se ubica en la línea media del mesencéfalo dorsal, a la altura del colículo superior, ventral al acueducto de Silvio y dorsal de los fascículos longitudinales mediales. Cuarto par craneal, nervio troclear. Se encuentra en el mesencéfalo caudal bajo el acueducto cerebral. Está inmediatamente debajo del núcleo del nervio motor común en el mesencéfalo frontal. Quinto par craneal, más conocido como el par o nervio trigémino. Es el más grande de los nervios craneales. Este se ubica en el puente troncoencefálico, que es la protuberancia anular. Par craneal sexto. El nervio abducens o par craneal abducens a nivel anatómico se localiza debajo de la parte superior del cuarto ventrículo del cerebro. Séptimo par craneal, llamado nervio facial, se encuentra en el puente, que es el ángulo pontocerebeloso. Este recorre el canal auditivo interno hasta el canal del facial y sale por el agujero estilomastoideo. Octavo par craneal, conocido como nervio vestibulococlear. Este se localiza en el canal auditivo interno. Después de atravesar la cisterna del ángulo pontocerebeloso, llega al aspecto lateral del borde inferior del puente desde la cisterna del ángulo pontocerebeloso de forma oblicua. Par craneal 9, nervio glosofaringio. Estas fibras motoras salen desde el núcleo ambiguo, mientras que las fibras sensoriales nacen en el ganglio de Enders y Ehrenreiter. Par craneal 10, nervio vago o neumogástrico. Sus fibras con funciones somáticas y motoras se originan muy cerca al nervio glosofaringio en el núcleo ambiguo. Las fibras con funciones sensitivas nacen del ganglio yugular y el plexiforme, y las fibras con tareas vegetativas se derivan en el núcleo dorsal. Par craneal 11, nervio accesorio. Surge desde el cráneo por el agujero rasgado posterior. Aquí se divide en sus dos ramas, interna y externa. Par craneal 12, nervio hipogloso.
Este par craneal tiene su origen real eferente somático general en el núcleo motor, localizado en el bulbo. Hora de su desplazamiento. Función del par craneal 6. Este, al ser un nervio con función motora exclusiva, es el que se encarga de agregar movimiento a los ojos. Esto solo se logra cuando se cambia la dirección del ojo hacia los laterales de la cara. Par craneal 11. Responsable del movimiento cefalogiro, produce la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y a la vez la inclina hacia su lado. Esta función extensora del espinal está destacada por el hecho de que debilita un músculo posterior, el trapecio. Par craneal 12. Se encarga especialmente de la coordinación de la lengua. Sus funciones motoras son la masticación, deglución y la articulación de palabras. Las fibras propioceptivas normalmente se encarga de alterar el hipo. Par craneal 5. Se encarga de la masticación, por ello al inervar los músculos principales de la apertura y el cierre de la boca. Además de esta función, el trigémino inerva se encarga de la ventilación del oído medio y de la presión interna del oído medio regulada por la tensión del tímpano. Par craneal 7. Se encarga de las funciones motoras tales como los músculos cutáneos de la cara, el cuello, y recoge la sensibilidad de la piel, del dorso, de la oreja, y recoge el sentido del gusto de 2/3 anteriores de la lengua. Par craneal 9. Es un componente motor para la deglución inerva sensitivamente la faringe, la amígdala, el velo del paladar y el oído medio, y recoge la sensibilidad gustativa de 1/3 posterior de la lengua. Aporta el componente excitosecretor para la glándula parotídea. Par craneal 10. Proporciona inervación a la mayoría de los músculos laringeos y a todos los músculos faringeos, excepto el estilo faringeo. Lleva fibras parasimpáticas a las proximidades de las vísceras abdominales y recibe sentido del gusto provenientemente del epiglotis. Controla los músculos que ayudan a articular sonidos en el paladar blando. Patologías de los pares craneales. Primer par craneal. Entre ellas destacan la anosmia, que es la falta de olfato, la hiposmia, que se debe a que algunas personas tienen un sentido del olfato reducido. La cacosmia es la percepción imaginaria de olores no agradables. Hiparosmia, que hace que las personas puedan percibir un tipo de olor, convirtiéndolo automáticamente en desagradable, aunque este sea agradable o neutro. Patologías del segundo par craneal. Dentro del nervio óptico tenemos diferentes patologías como, por ejemplo, el edema de papila o papiledema.
que consiste en una anormalidad del disco óptico consistente en que sus bordes están borrosos y elevados con ingurgitación venenosa de las venas papilares y característicamente desaparición del pulso venoso. El tercer, cuarto y sexto par craneal controlan los movimientos oculares, o sea que son nervios motores oculares, y dentro de estos tres nervios encontramos patologías como el estrabismo, que viene a ser la visquera, o sea, es la desviación de uno o de ambos ojos. En el estrabismo interno, los ejes visuales se cruzan entre sí. En el externo, los ejes visuales divergen el uno del otro. También está el ptosis, que es el párpado caído. Ocurre por debilidad o parálisis del músculo elevador del párpado superior a consecuencia de una afectación del músculo, placa motora del tercer nervio craneal o afectación del simpático, que viene a ser el síndrome de Horner. Par craneal 5. Neuralgia del trigémino. Este trastorno puede producirse como resultado del envejecimiento. Es una enfermedad de dolor crónico que afecta a este nervio, el cual, como sabemos, es el encargado de transmitir las sensaciones del rostro al cerebro. Par craneal 7. Parálisis facial periférica. Es un problema clínico relativamente frecuente. Es una de las mononeuropatías más frecuentes donde la lesión puede originarse en cualquier parte del recorrido del nervio. Incluye flacidez a nivel de la ceja, incapacidad para cerrar el ojo, desaparición del pliegue nasolabial y pérdida de uniformidad de la boca con imposibilidad o debilidad para realizar movimientos con los labios. Par craneal 8. Hipoacusia. Incapacidad total o parcial para percibir sonidos en uno o ambos oídos. Esto puede causar sensaciones de desequilibrio o mareos, sentir presión en el oído, ruidos o zumbidos. Dificulta la capacidad de seguir una conversación entre una o más personas. Menos problemas para escuchar la voz de un hombre que la de una mujer, entre otros. Patologías del par craneal 9. Neuralgia del nervio glosofaringeo. Se caracteriza por un dolor paroxístico intenso, de segundos a pocos minutos de duración, localizado en la pared posterior de la faringe. Patologías del par craneal 10. Enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad intestinal inflamatoria provocada inflamación del tubo digestivo que puede producir dolor abdominal, diarrea intensiva, fatiga, adelgazamiento y desnutrición. Onceavo par. En ella tenemos una de las patologías, que es el hombro caído. Viene a ser la parálisis unilateral determinada, debilidad en la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y la inclinación de esta. La flexión de la cabeza producirá una inclinación leve del mentón hacia el lado enfermo. Doceavo par. En ella tenemos el síndrome del agujero rasgado posterior o síndrome de Bernet. En ella se afectan los pares noveno, décimo y doceavo. Los pacientes presentan disfagia, disfonía y homolateralmente. Presentación del caso. El paciente es un niño de 10 años, el cual fue diagnosticado con el síndrome de Moebius. Durante un examen clínico se pudo observar que el paciente padece de una parálisis facial completa bilateral del sexto y séptimo par craneal, al igual que presentaba signos de Bell, que viene a ser la parálisis facial periférica, con movimiento del ojo hacia arriba y un aspecto inexpresivo. En el aspecto psicológico, el paciente presentaba un moderado grado de retraso mental y con un alto nivel de introversión y falta de comunicación. Historial médico. El paciente no presenta ningún antecedente médico, antecedentes familiares ni causas etiológicas conocidas. El embarazo de la madre se desarrolló sin ningún inconveniente y la madre no ingirió algún medicamento durante este, al igual que el parto fue normal y a término. Plan y análisis adecuado. El paciente, al no presentar ningún tipo de antecedente médico y o familiar ni causas etiológicas, se descarta la herencia autosómica recesiva, al igual que una posible interrupción vascular en la arteria subclavia de feto. Diagnóstico diferencial. Al descartarse los antecedentes médicos familiares, al igual que alguna complicación o consumo de medicamento y o drogas durante el embarazo, se podría concluir que una de las causas del síndrome de Moebius en el paciente podría deberse a una lesión en la región Q12,2 del cromosoma 13. Análisis y resultado de prueba. En el examen clínico observamos una parálisis facial completa bilateral del sexto y séptimo par craneal,
Muy aparte, el paciente fue tratado quirúrgicamente debido a su estrabismo convergente bilateral. Después de esto, no presentó ptosis palpebral, pero sí presentó el signo de Bell. En el aspecto psicológico, presenta un grado moderado de retraso mental con un alto nivel de introversión y falta de comunicación. Tratamiento y manejo del paciente. En la primera fase, el paciente tuvo tratamiento mediante una rejilla lingual inferior y mentonera, la cual ayudó a que el paciente consiguiera un cierre de la mordida y un freno de crecimiento vertical. En la segunda fase, gracias a la colaboración del paciente, este fue tratado con extracciones de segundas bicúspides superiores e inferiores para poder conseguir una adecuada sobremordida. Hasta el momento, aún hay presencia de falta de sellado labial e hipotomía muscular. Por concluyente, el diagnóstico definitivo nos presenta que el paciente padece el síndrome de Moebius, siendo así que en este tipo de pacientes se impone la necesidad de un tratamiento multidisciplinar en el que han de intervenir el cirujano, oftalmólogo, logopeda, odontopediatra y ortodoncista. También se ha llegado a la conclusión de que el síndrome de Moebius es poco frecuente y es de etiología vascular, genética o multifactorial. Por lo tanto, las causas y la patogénesis de este síndrome son poco conocidas, pero varias teorías defienden la causa multifactorial y se cree que representa una rara displasia, debido a un proceso degenerativo. En conclusión, los pares craneales son muy importantes porque son los nervios que nos ayudarán a cumplir las funciones como sensitivas y motoras de la parte del cuello y cabeza de nuestro cuerpo, es decir, serán indispensables al momento de sentir o reaccionar ante un estímulo que a su vez los que tengan sus fibras motoras serán las que nos den movimiento. La falta de uno de estos puede ocasionar enfermedades y lesiones. Los nervios o pares craneales cumplen una función especial e importante en el cerebro, ya que nos permite desarrollar nuestros sentidos y el debido funcionamiento de ellos. Muchas gracias.